Cuando realmente hablamos un poco de las hambres que tenemos en nuestros corazones, cuando tenemos el deseo palpable de tener una convicción realmente, de estar en comunión con Dios, créanme que en la enfermedad, en las angustias, son los momentos más preciados en los cuales dependemos más de Dios, porque es donde nuestra humanidad está vulnerable. Es cuando yo como hombre ya no significo nada. Es cuando yo simplemente estoy dispuesto a decirle a Dios, ya me di cuenta que yo no soy capaz, pero tú sí, así que no quiero dejarte a un lado. Ya dejando un poco la introducción a un lado, vamos a empezar a hablar un poco del tema. El tema que hoy tenemos es una historia que ustedes ya conocen mucho. Es la historia de Esaú y de Jacob, o de Jacob y Esaú. ¿Cuántos conocen esa historia? Todos, ¿cierto? Aprovechemos que estamos así. ¿Quién me quiere contar un poco de esa historia? El que quiera. Lo que se acuerden. ¿No? Está bien. Entonces, vamos a ir un poco a Génesis. Busquen ahí en su Biblia, Génesis 25. Génesis 25. Y vamos a leer esta historia completa. Así que si necesito a alguien, quizás como se decía hace mucho tiempo, con una voz de trompeta, nos la pueda leer. Ya les digo desde qué capítulo. Desde el capítulo 25, desde el versículo 19 hasta el 26. Por favor, ¿quién me lo quiere leer? Yo. Claro. Vale, Pedro. El 19 hasta el 26. Sí, señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó. Y lo aceptó Jehová. Y recibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y voy a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Listo. Esa es la historia que conocemos o simplemente nos acordamos del engaño de Jacob hacia Esaú, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver adelante. Quería que leyéramos un poco de esto antes de pasar a leer la historia del engaño, donde Jacob se hace pasar por Esaú. Todos conocemos esa parte, ¿cierto? Realmente quería que entendiéramos esto, es porque Dios que les está enseñando, ¿qué le dijo a Rebeca ahí? Sí lo vuelvo y se los comparto. En el 23, en el versículo 23, dijo, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Ella le estaba diciendo que era un embarazo doble, ¿cierto? Después, él nos está diciendo, 2 pueblos serán divididos dentro de tus entrañas.
sea, ya estaba diciendo, van a pelear y están peleando. O sea, todo lo que estás sintiendo de golpes y demás, tranquila, no te preocupes. Yo ya sabía que eso iba a pasar y yo lo permití. Así que descansa en mí. Dice, el pueblo será, el pueblo, uno de los pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Qué piensan de eso? Ya Dios estaba diciendo que Jacob era el que iba a tener la bendición y no Esaú. Cuando ya entendemos un poco ese panorama, es que desde el principio ya estaba planeado de esa manera, en que Jacob era el que iba a tener la bendición, más no Esaú, cambia un poco el panorama, a como normalmente nos lo venden en Semana Santa, en Caracol, donde muestra que Jacob es el malo del paseo, que Jacob engaña, que Jacob es un usurpador y cantidad de cosas. Esa historia, lo único que me hace pensar, antes de que leamos por qué del tema y por qué el título tan bizarro como quizás lo están pensando, el peligro constante de que un cristiano salga afuera con hambre es que va a creer cualquier cosa que pueda. Es que Dios está buscando es personas que se vistan así, 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 así. Es que Dios me dijo que te dijera que vieras tu casa, que vieras tu carro, que vieras cantidad de cosas. Así, amén. Lo que tú quieras, Dios. Pero cuando vamos al contexto bíblico, cuando vamos a realmente a buscar las cosas de Dios, se nos salen un poquito de contexto. No obstante, con eso, no significa que las personas que me van a hablar afuera del mundo quizás están hablando mal, ¿no? Están hablando quizás bien. Y hay muchas cosas que Dios va a utilizar, como se los dije. Dios utilizó un incendio y una persona que no sabía quizás nada de cristianismo para hablar a mi corazón. Y ahora, ¿cuánto no más lo va a hacer con ustedes? Quizás, lo he dicho y lo he dicho a jóvenes en varias ocasiones, no se sientan tan importantes. Solamente Jesús vino a morir por nosotros y no más. Cuando yo ya entiendo que es que mi vida vale la de Jesús, yo ya digo, ya es diferente. Mi vida, quizás para el mundo no vale nada, pero para Dios vale su hijo. Ahora que Dios me ha permitido ser padre, yo no me imagino un momento sin ese niño. Aunque se vuelve difícil, aunque es complejo en muchas ocasiones, y para todos los que son padres o están próximos a ser padres, ustedes me entienden. Yo solamente me imagino cuando Dios quiso entregar a su hijo, no lo hizo pensando, bueno, ve, pero cuidadito, ¿no? No día que se iba a enfrentar. Él lo hizo porque simplemente Él quería que hoy nosotros estuviéramos aquí buscando de Él, y más que buscando de Él, es diciendo al Señor, mira, ese mundo está patas arriba. Hay guerras, hay problemas, hay matrimonios que se separan dentro de la iglesia, hay dolor en tu corazón, pero queremos ser de tu rebaño, un rebaño que dé olor grato a ti. Es lo único que queremos. Leamos, por favor, en el versículo que se me perdió, perdón. Sí, un momento. En el versículo en el versículo 25, en el 27, en el 25-27, vamos a encontrar un poco, y tiene, en la Reina Valera, tiene como título, Esaú vende su primogenitura. Miren que estamos leyendo un poco antes de llegar al engaño, donde Jacob quita su primogenitura, pero la misma Biblia nos está diciendo, antes de que llegue allá, Dios ya lo sabía, ya estaba planeado que sucediera así. Se le dio un mal manejo, claro. La Biblia en ningún momento habla que Rebeca se sentó con su esposo a explicarle, a decirle, mira, Dios me reveló esto, manejémoslo. Ahí hubo una división en el matrimonio.
Y ahí es donde los matrimonios de la iglesia tienen que ser un equipo, tanto para impulsar la iglesia, tanto con sus hijos, y así mismo funciona la iglesia. La iglesia somos un equipo. Se los he dicho a los muchachos en muchas ocasiones. Nosotros nos decimos llamar el cuerpo de Cristo. Y les hago una pregunta. Cuando les duele un pie, ¿ustedes qué hacen? Me mocho ese pie. Me está doliendo. Prefiero no tener dolor sin un pie a cuidar ese pie. Pensemos en una mano. Cuando me lastimo una mano, pues a veces voy al médico, me colocan un cabestrillo, me llevo la manito como un bebé. Ay, ¿para dónde va con ese bebé? Es como si fuera un bebé, porque lo estoy cuidando. Así mismo pasa con la iglesia. Pero cuando yo veo que un hermano está en pecado, cuando un hermano está en aflicción, pecador. Uy, yo lo vi por allá tomándose una cerveza, yo lo vi por allá con otra mujer. ¿Eso es lo que hacemos o no hacemos? Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos y nos decimos, hey, no sé por qué estás pasando, pero te estás yendo por un lado donde no es? ¿Ven? Vamos juntos, no estás solo. Cambiaría el panorama completo de lo que pasa en una iglesia cuando lo entendemos así. Es más fácil acusar que ayudar. ¿Cierto? Ahora, cuando vamos al capítulo 25, versículo 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto, que habitaba en las tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Seamos honestos, el papá siempre le gusta a un niño que es más activo, que es luchador, porque sabe que se va a enfrentar a un mundo donde él es ya fuerte, pero a las mujeres siempre les va a gustar un hombre que sea más de casa, que tan alborotadito. Yo siempre lo he dicho, a mi mamá le tocó demasiado difícil, yo fui más bien como un Esaú. Me faltaba llegar con los caballos despresados, pero a ella le tocó duro. Cuando seguimos leyendo un poco, dice en el versículo 29, y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Yo imagino a Jacob allá haciendo su guisado, con ese olor rico, y uno llegar después de una jornada difícil, ay, ¿quién está cocinando? Y llego y veo a mi hermano donde yo ya le he probado el guiso, donde ya sé que está rico, y yo le digo, uy, deme un poquito. ¿Cierto? Todos hemos llegado cansados a casa y qué rico sentir que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestra familia ya nos hizo el almuerzo y no tenemos que nosotros llegar a cocinar. O no hay olor más rico que uno pase con hambre por una panadería y ese olor su papá. Imagínense en ese olor por un instante. Y seguimos leyendo. Y Jacob respondió en el versículo 31, y Jacob respondió, véndeme su primogenitura. ¿Tú quieres de mi guiso? Véndeme tu primogenitura y negociamos. Lo que más me conforta el corazón es después de ese versículo y dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob, júramelo. Dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró, vendiendo a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y él comió y vivió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Habíamos leído un poquito esta parte, o simplemente nos quedamos con lo que nos ha enseñado Semana Santa, las películas donde Jacob engaña. No, desde mucho antes, Esaú había menospreciado la primogenitura. Y ese es el problema que nosotros tenemos de como creyentes salir al mundo con hambre. ¿Cuántos tienen hambre? No hambre de lentejas, hambre de Cristo. Y salimos y nos dicen, usted no es capaz. Dios ama a todos, pero usted, no, usted fue malo, usted fue pecador, usted robó, usted hizo cantidad de cosas.
y nos llenamos el corazón de ese guiso, de esa comida. Y nos baja la pancita, nos llena, y nos dice, Dios, yo no soy bueno. Perdóname, Dios, pero ¿yo qué tengo por ofrecerte? Y cuando vamos a la historia de Jesús, ¿Jesús con quién se juntaba? Con los pecadores, con los violadores, con los asesinos. Porque él sabía que habían corazones allí, que estaban dispuestos, que habían corazones que estaban a punto de trabajarse, y no corazones llenos. Claro, hasta ahí, me estamos durmiendo ahí. Dios es bueno. En gran manera Dios es bueno y realmente Él nos está enseñando cosas que hoy en día no habíamos entendido. Cuando yo leía un poco de esta historia, yo decía, Dios, ¿cuántas veces yo he sido Esaú? Yo no me voy a dar de digno, yo no me voy a dar de que no quiero un plato. Al contrario, Dios me confrontaba el corazón después de haberle compartido el tema al pastor y se lo decía, yo soy Esaú y cambio todos los días a Jesús por esto. Prefiero pasar más tiempo en mi celular que orando. Y ya todos decimos, no, yo no cambiaría la primogenitura, mi bendición por unas lentejas. Está bien, pero lo cambiamos por el trabajo, lo cambiamos por no pelear con mi esposo, no, más bien entonces me voy a quedar en casa, no voy a escuchar música cristiana, no voy a escuchar la palabra de Dios, porque les incomoda a mis hijos, porque no lo hagan. Dios quiere hacer grandes cosas dentro de nuestros corazones. Siempre lo ha querido hacer. Pero Dios tiene planes muy grandes y nosotros estamos volando muy bajito. Nosotros pensamos en lo que la gente nos dice, en lo que la gente nos está colocando, esquematizando afuera, en que los cristianos son los más malos y nos quedamos con eso. En mi trabajo es muy difícil ser cristiano, porque hay cantidad de religiones, cantidad de cristianos que se dicen ser cristianos, pero son malos. Y ahora que estaba orando antes de venir, yo le decía a Dios, no sé por qué decidiste que estuviera hoy delante de quizás la iglesia, habiendo personas que saben mucho más. Pero sí sé que tengo un deseo ardiente en mi corazón de llevar tu palabra donde tú me digas. Dios me colocaba en el corazón y me decía, ¿te acuerdas de este? No voy a decir nombres, pero unos compañeros de trabajo. Y Dios me colocaba la parábola de las vírgenes esperando a su esposo con la lámpara. Decía, ellos son cristianos que tienen su lámpara apagada y no les interesa prenderla. Y ellos quieren decir, es que yo tengo la luz, pero nunca han prendido su lámpara. Y si la prendieron, se apagó. ¿Cuántos de esos somos nosotros? Pero estamos a tiempo de ir donde Jesús y decir, hey Dios, aquí vengo con un indio grandísimo para que me des de aceite que no se me vaya a acabar, porque te voy a esperar. Te voy a esperar, voy a aguantar, voy a ser firme. En este momento, donde no hay luz, ¿cuánto anhelaríamos una lamparita? Eso mismo pasa afuera. Donde el mundo más oscuro está, es donde más desean tener esa lamparita. Antes de empezar, estaba hablando con una persona importante dentro de mi empresa, del cuerpo de bomberos, y me pedía unos consejos. Y terminó todo diciéndome, es que si yo llamo a alguien que me dé un consejo, simplemente lo único que voy a hacer es escuchar esto. Llévese por delante el que sea. Yo sé que no voy a encontrar eso. Yo le decía, Dios, tú a los jóvenes que hoy están creciendo con nosotros, has estado dando mucha luz, mucha dirección. En nosotros está. Y cuando hablo de jóvenes, es que todos somos jóvenes todavía. Recuerden que Moisés, Abraham, todos sirvieron hasta muy, muy mayores, ¿cierto? O sea que estamos súper jóvenes todavía. Todavía estamos en los 30, 35, normalmente todos, ¿cierto? Miren,
a veces nos llenamos de esos limitantes. Tengo el hambre en mi corazón y lo único que pienso es, ya soy muy mayor, ¿qué me voy a sentar yo a hablar con esta generación? Si en nosotros está, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Qué tengo para decir a los jóvenes? Que no se equivoquen. Les voy a contar mi experiencia. Les voy a contar mi historia de vida. Crean que quizás porque yo desde muy pequeñito me acostumbré a andar con los más viejitos de la iglesia y quizás por eso me comporto a veces como un viejito, pero me gustaba escuchar a los viejitos hablando y ver cómo la embarraban y yo, uy, yo más bien voy a aprender de esos errores porque yo no voy a cometer esos errores. No, me equivoqué en otras cosas, pero me equivoqué. Y quizás a muchos de mis amigos de la iglesia, de los jóvenes, les he dicho, hey, no se vaya por ahí, yo ya me fui por ahí, me fue mal, venga para acá. Necesariamente teníamos que estrellarnos, pero qué bueno es cuando nos estrellemos, encontrar a alguien que dice, vamos, sigamos, yo no te voy a acusar. Y quizás como en ese momento donde encontraron a esta pareja teniendo relaciones sexuales dentro de la historia bíblica, y dice que la trajeron a donde estaban los más altos mandos dentro de la iglesia, los trajeron a Jesús y le dijeron, hey, miren, la encontramos pecando. Y dice que la tenemos que matar a piedradas. ¿Qué vas a hacer tú, Jesús? Jesús, yo me imagino mirándolos con una sonrisa. Él sabía que lo estaban retando, que lo estaban poniendo a prueba, que romper la ley era lo más difícil. Y él dice, miren, el que esté libre de pecado, a ver, tira la primera piedra. Y el único que podía tirar la piedra, lo único que hizo fue extender la mano y decir, yo no te acuso, vete, pero con alguna condición, no peques más. No significa que podemos seguir pecando, no. Significa que si Dios hoy me perdonó, yo no puedo seguir devolviéndome al mismo sitio, a buscar las mismas lentejas de antes. Primogenitura, hay varios significados, pero el que más me gustó es seguir con el legado del Padre. Cuando yo entiendo que mi primogenitura es seguir con el legado que Dios colocó en mi corazón, wow, me cambia el contexto. Están dispuestos a seguir con el legado que Jesús dejó acá. Jesús vino y caminó como nosotros, solo que fue un varón perfecto. Pero también dice que hasta el día en que Jesús venga, Él va a seguir perfeccionando su obra en nosotros. Así que no se preocupen si hoy están en pecado, si se han equivocado esta semana, pues miren, pueden empezar de nuevo. Dios hoy nos está dando la oportunidad de comenzar de nuevo. Hoy Dios nos está dando la experiencia de escuchar y de entender que Dios no nos está acusando, pero sí nos está diciendo, no peques más. La historia de estos dos varones en el capítulo 27 tiene como título Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y aquí habla todo lo que hemos hablado hoy, de que realmente Jacob obtuvo la bendición de Saúl, pero fue a través de un engaño. Claro, fue a través de un engaño. Y se equivocó, pero ya estaba planeado y estaba pronosticado de que ese día iba a pasar y se sabía cómo iba a pasar. No se le salió nada de control a Dios. Dios hace mucho tiempo lo había pronosticado. Y es ahí donde quiero que estemos en el versículo 34 de ese capítulo 27. No, leámoslo desde el versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí, y todo antes de que vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Ya ahí lo está diciendo, ya lo bendije, ya no hay nada que hacer, ya no puedo hacer nada.
Pero Esaú, en el 24 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó muy grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Cuando leemos esto, si quieren lo pueden seguir leyendo completo en casa o cuando tengan el espacio. Recuerden que Esaú, en ese momento, lo único que dijo, no, bendígame a mí también, papá, deme su bendición. Y él ya dijo, no, yo ya bendije a su hermano. Pero él en ningún momento vino y dijo, papá, es que yo vendí mi primogenitura, yo la menosprecié, él no te la robó, yo se la regalé por un guiso de lentejas. Miren que se repite nuevamente la historia de Adán y Eva cuando Dios los encontró en pecados y les dijo, ¿ustedes dónde estaban? Dios lo único que estaba buscando es, Señor, sí, pequé, perdón. Pero Adán y Eva, ¿qué dijeron? Adán, no, la mujer que tú pusiste como mi esposa me hizo comer. ¿Cierto? Es más fácil echarle la culpa a alguien de lo que pasó. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi trabajo no me deja acercarme a Dios. Y dejamos que el hambre que Dios coloca en nuestros corazones la ocupe nuestro trabajo, las series en Netflix, y preferimos una maratón larguísima de Netflix viendo películas larguísimas toda la noche, pero pocas veces decimos, Dios, son las 3 de la mañana y no soy capaz de dormir. Sé que me estás llamando a orar. Voy a orar. Porque apenas decimos, voy a orar, ay, ya me dio sueño. Ay, Señor, no, mañana tengo que madrugar, se me había olvidado. Cierto, es más fácil. Pero Dios es bueno. No se me duerme, no se me duerme. Si Esaú hubiese hablado con su padre y hubiera dicho, papá, cometí un error grandísimo. Tenía hambre y le vendí mi primogenitura a Jacob. ¿Cómo hubiese sido este capítulo? Hubiese sido diferente, ¿cierto? Pero no fue así. Dios quiso que eso fuera diseñado de esa manera para que nosotros hoy entendamos que no significa que si pecamos nos vamos a esconder y no pasa nada. Si peco, tengo que venir a Dios a reconocerle, Dios, pequé, me equivoqué. Lo que tú consideres con mi vida, yo lo acepto. Pero nos quedamos en la palabra de que Dios no es un Dios castigador, pero Dios sí dice que hay pago del pecado. Quizás ya no es la muerte como lo hacíamos hace un tiempo, pero es que robé en el trabajo y me echaron. Dios, tú eres malo. ¿Cómo me vas a sacar del trabajo? Si yo te pedí perdón, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero es que ese es el pago de lo que yo hice. Si yo actúo mal, me va mal. Eso lo dice la gente. Y cuando vamos a Dios, Dios me dice, Él me perdona, pero las consecuencias son las que yo ya coloqué. Si yo hoy mato a alguien, la consecuencia está. Si yo hoy engaño a mi pareja, la consecuencia está. Si yo robo en mi trabajo, la consecuencia está. Si yo me alejo de Dios, ¿qué consecuencia voy a tener? Tengan presente que lo que Dios hoy nos está enseñando, primero me lo enseñó a mí. Yo ya me lo comí, yo ya lo procesé, yo ya lo viví, yo ya lloré, ya me dolió. Pero Dios tiene este libro, el que ustedes tienen ahí delante de ustedes, y se quiere abrir a ustedes. Él ya está dispuesto, quizás como un profesor, a sentarse al otro lado de la mesa y enseñarles. Y Él está dispuesto a explicarles cantidad de veces las mismas parábolas si son necesarias hasta que ustedes las interioricen, pero en ustedes están. Este viernes que tuvimos el ensayo de alabanza pasado,
Peter estaba dando el tema y yo le decía, mire, hay algo muy bonito. Cuando estoy estudiando la Biblia, Dios me empieza a mostrar algunas cosas en la Biblia y yo empiezo a subrayar y hago apuntes de eso. Y cuando llega el sábado, la persona que va a compartir ese tema, en este caso era Peter, habló de eso. Y yo, bueno, está bien, me estás confirmando. Mis compañeros son jocosos, dicen el hermanito añadidura, pero es porque Dios se ha venido encargando, y se ríen, se han venido encargando de que, y se los decía, estamos manejando unos ambientes muy diferentes a como manejamos la alabanza hace un tiempo atrás. Atrás nos preocupábamos más de la música, de que saliera bonito, y casi que nos estábamos convirtiendo en ofrecerles un buen show a ustedes. Hoy, con el respeto que ustedes se merecen, nos interesa que Dios venga y nos ministre a nosotros primero. Crean que nosotros estando aquí hemos aprendido más cuando le entregamos las cosas a Dios que en muchas ocasiones cuando sacamos música muy bonita. Músicos bonitos, hay cantantes que tienen una voz preciosa, pero ¿cuántos realmente le adoran? Dios está levantando adoradores en estos tiempos. Y quizás yo lo escuchaba cuando era un niño muy pequeñito, pero hoy lo entiendo. Y hablando con mi esposa, yo le decía, yo soy cristiano hace un año aproximadamente. Y llevo en la iglesia 20 años, 25 años. Mucho tiempo. Y soy cristiano hace un año. Porque no sabía quién era Cristo para mí. Porque dejé que mi corazón se llenara con comida extraña. Pero hoy estoy comiendo de la fuente. Hoy, cuando me pasa una situación difícil, lo primero que hago es Dios, algo me quieres enseñar. Bien, cuando veníamos pasando yo iba para la estación, hoy estoy de servicio, vi el poste caído, inmediatamente le escribí a Samuel y yo, Samu, no tenemos luz, monten acústico todo, llamamos al pastor, llamamos a Camilo Mateus, muchachos, acústico, ¿cómo se sienten? El pastor me llama y yo, Dios así lo quiso. Dios así deseó que ministráramos hoy. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el esquema que Dios quiere? Por eso se los dije ahora en un principio. Dios nos cambia los planes. Solo por el propósito de decirnos, es que no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Cuando entendemos que tenemos dificultades en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, ¿a qué acudimos? ¿Al hermanito chismoso? ¿A desahogarnos? ¿O simplemente acudimos a una persona que nos puede, bajo la luz de la palabra, decir, hey, mira, yo no sé cómo contestarte en este momento. Vamos a orar. Que sea Dios el que nos enseñe qué camino debemos de tomar. No estás solo y yo voy a orar para traer paz a tu corazón, pero no tomes decisiones apresuradas. Qué diferente. Pero es más fácil. No, si usted se quiere separar, hágalo. Es que en el mundo hay muchos pescados. Y así lo dicen, jocosamente. Y cuando vamos a la palabra, Dios quiere luchar por los matrimonios hasta el último momento. Y es un Dios que restaura matrimonios. Y es un Dios que restaura hogares. Dios, dentro de su diseño, cuando hablamos de quizás las tentaciones, de las pruebas y demás, cuando vamos a mirar lo que el diablo más ataca, no es nuestra vida, no es nuestro matrimonio, es nuestra identidad. El primero ataca lo que tú eres antes que destruir todo lo que está ahí por abajo. A él lo que le interesa es que tú dudes de lo que Dios ya puso en ti, de lo que Dios te entregó. Y ahí sí, después de que yo estoy temblando y yo ya no sé quién soy, termina y ataca completamente. Pero Dios es un Dios de escudos. Cuando atacan mi identidad, yo lo único que pienso es que Dios ya me lo prometió y nadie me lo va a quitar. Dios me dijo que me iba a cuidar, que
Quizás voy a tener muchos tropiezos, pero Dios es fiel, Dios es bueno todo el tiempo. Para que vayamos finalizando un poco, en la Biblia también hay una historia muy bonita que está en Juan 4. Juan capítulo 4, en los versículos del 13 en adelante, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Me pareció que está muy bonito. Dice en el versículo 13, todo el que beba de esa agua, bueno, les hago el contexto. Aquí Jesús ya estaba hablando con la samaritana. Resulta que sabemos que tenían una gran enemistad los samaritanos con los judíos, con todos sus pueblos aldeaños, pero Jesús, dentro de todo eso, a él no le interesaba lo que estaba clasificado, a él no le interesaba saber si la persona era buena, si era mala, le interesaba era el corazón, le interesaba era que realmente le buscaran y corazones que estuvieran dispuestos para él. Todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa agua se convertirá en un manantial que brota vida eterna. En estos versículos tengo que hacer un alto en el camino, y es porque Dios le colocó a ese pozo donde estaba sacando agua un nombre muy particular. Ese pozo se llamaba el pozo de Jacob. Ahora yo voy entendiendo que quizás, como se los decía hace un tiempo, hace mucho tiempo, yo me sentaba simplemente a escuchar la palabra y salía el lunes y ya se me había olvidado el predicado. Hoy soy yo el que la quiero masticar. Soy yo el que le digo, Dios, yo no quiero que me enseñes a través de otra persona. Si tú le enseñas al pastor César, también me puedes enseñar a mí. También le puedes enseñar a este varón. Y cuando entiendo, y pasamos ahí al versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado para que los verdaderos adoradores rindan culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quieren que lo adoren en espíritu y en verdad. Miren, no sé en qué has estado gastando tu tiempo, no sé cómo te has estado alimentando y tampoco voy a juzgar lo que hagas antes, lo que hiciste antes. Yo me haría una pregunta. Si Dios hoy nos dijera, préstame tu celular, ¿por qué tenemos miedo cuando cada vez alguien nos dice, préstame tu celular? ¿Y para qué? No, pues para hacer una llamadita. Ah, y uno ahí. ¿Qué escondemos? Quizás le dedicamos más tiempo a deportes, a chismes, a farándula, a las noticias. No estoy diciendo que está mal esto. No, no está mal. Pero ¿en qué estamos dejando que nuestro corazón medite día y noche? No, mire, simplemente yo mantengo escuchando esas prédicas. Qué bueno. Y las vive. Las está poniendo en práctica. O las está escuchando para acordarse. Y volverse bien patrón, así como estamos todos aquí patroncitos. O simplemente llegar al punto donde estos somos nosotros. Dios nos va a dar. Y se va a llenar. Si seguimos pidiendo, Dios más nos va a dar. Y se va a empezar a regar. Pero si acá hay un vaso que está vacío y yo empiezo a llenar esos vasos que están vacíos, ¿cuándo se me va a regar a mí? Nunca. Así mismo quiere Dios que nosotros hagamos. A él no le interesa si fuimos malos, le interesa que hoy tengamos un cambio, que hoy vayamos a él y le digamos, Dios,
no sé qué quieres para con mi vida, pero aquí estoy. Donde tú me quieras enviar, aquí estoy. Dispuesto a honrarte, dispuesto a obedecerte. Y aunque en muchas ocasiones tú me digas que no, yo te digo que sí. Por ahí hay una canción muy bonita que dice: Dios, tú me dices, ven, ven. Y la cantante le responde: yo voy. Pero ¿cuántas veces yo le canto? Ya no es como antes, ya no es como antes, la primera vez que te vi, o simplemente Jesucristo basta, o eres el agua que al yo beber ya no voy a tener sed, pero simplemente es por cantar bonito, más no porque realmente lo esté sintiendo. Dios les ama mucho. No es tiempo en que sigamos siendo una iglesia del montón. Hace poco hablaba con mi esposita, le decía: si tú me pudieras decir la iglesia Monte de Sion, describirla en una sola palabra, ¿tú cómo la dirías? ¿Qué dirías? Ella me decía: familia. Creo que nos llena el corazón, pero la familia se cuida. Se los digo mucho a los muchachos de jóvenes: llámense, escríbanse. Hoy en día saludar a alguien es lo más sencillo que hay. Un WhatsApp donde le diga: hey, esta semana voy a orar por ti. ¿Quieres que ore algo en particular? ¿Cómo está? Sabemos que todos estamos en sus oraciones, pero a veces el mensaje de escucharlo, de verlo, hace un cambio. Créanme que va a ser un cambio muy diferente a lo que estamos viviendo. No salgamos al mundo con hambre. Recordemos siempre que Jacob estaba preparando unas lentejas y quizás se las ofreció a Saúl a cambio de algo. Dios no quiere nada a cambio. Nada de lo que tú tienes, solo quiere tu corazón. Y tu corazón, para cambiarlo, para sanarlo, para hacerlo crecer. A Dios no le interesa hacerte daño. Las relaciones afuera, en los matrimonios, de los padres, de los hermanos, del trabajo, hay un jefe que me talla, usted me está hundiendo. Dios no obra de esa manera. Dios quiere el corazoncito para sanarlo, para cuidarlo. A Él le puedes entregar el corazón, se lo puedes entregar, sin duda. Si quieren estar de pie, si quieren simplemente cerrar sus ojos ahí. Amado Dios, te damos gracias, porque